Muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Mi nombre es David Ramírez Castillo, tecnólogo en mantenimiento mecatrónico automotriz de la ficha 205-7871, y el día de hoy vamos a realizar una exposición para un plan de mejoramiento en estadística. Muchas gracias. Uno de los puntos que escogí y que resolví fue el punto número 2 del taller, en el cual nos dice: se realiza una investigación para conocer la cantidad de niños en edades de 2 a 6 años en un jardín infantil. Para lo anterior se registran los resultados en la tabla adjunta. ¿Cuál de las tablas se encuentra bien diligenciadas? Yo hice un estudio de las tres tablas, en la cual la tabla B me muestra unos datos que no corresponden nada a nuestra pregunta. En la tabla C todos los datos son correctos, pero en este caso nos estamos hablando de cantidad de niños en edades de 2 a 6 años, y en esta tabla nos muestran hasta 7 años. Entonces por eso también digamos que la taché y escogí la tabla A porque todos los datos para mí son correctos. En la frecuencia absoluta sumamos todos los datos y da 33. Y si este 33 lo dividimos entre cada un dato de la frecuencia absoluta, nos va a dar correcto cada dato de la frecuencia relativa. Entonces por eso mismo escogí el punto, la tabla A en el punto número 2. El siguiente punto que escogí fue el punto número 3, en el cual nos dice: se realiza una encuesta para conocer la profesión preferida de los habitantes de Colombia mayores de 15 años en el 2020. El tipo de variable estudiada para mí es una cualitativa nominal. ¿Por qué? Porque en esta modalidad no usamos números, y también pues podemos ver que no tiene una orden de criterio. Entonces escogí cualitativa nominal porque solo queremos saber la profesión preferida de los colombianos en el año 2020. El siguiente punto que escogí fue el punto número 5, en el cual nos dice: clasifique las siguientes variables: profesión, estatura y cantidad de hijos. Para mí, la profesión es una variable cualitativa nominal. ¿Por qué? Porque en ningún momento estamos hablando de números, y de pronto en lo que es profesiones no los podemos ordenar jerárquicamente. Entonces por eso no escojo la cualitativa ordinal, escojo la cualitativa nominal. En la estatura escogí la cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque la estatura podemos escoger un dato entre dos números, ejemplo, 1,5, lo cual no podemos hacer en una variable cuantitativa discreta. Entonces por eso escogí la cuantitativa continua. Y la cantidad de hijos escogí cuantitativa discreta, porque no podemos decir yo tengo 2,5 hijos. No, yo tengo un hijo, 2 hijos o 3 hijos. Son números exactos y no podríamos escoger un número entre ellos. Entonces por eso es una cuantitativa discreta. El siguiente punto que escogí fue el punto número 6, el cual dice: se considera como el gráfico más recomendado para variables de tipo cuantitativo continuo. Según la investigación que realicé, pues entre estos puntos, para mí es el histograma, puesto que él representa datos continuos en las barras, ya sean verticales u horizontales.
y esto nos ayuda a mostrar las distribuciones de los datos cuantitativos, o sea, de cuántos números estamos hablando por cada dato. El siguiente punto que escogí fue el punto número 8, el cual nos dice: se realizó un estudio descriptivo en la empresa BB para conocer el número de hijos de los trabajadores en relación con el tiempo de trabajo en años. Según los datos observados, se puede concluir que el tipo de variable del estudio es, para mí, es cuantitativa discreta, porque queremos saber, el dato que queremos saber es el número de hijos o la cantidad de hijos que tuvieron los trabajadores durante cierto tipo de años. Y por último, para cerrar, los últimos puntos que escogí fueron el 13, el 14 y el 15, en el cual nos habla de completar la tabla y poder responder. Estamos hablando de la misma tabla en los 3 puntos. Para esto, primero tuve que sacar la frecuencia absoluta acumulada, que lo saqué del resultado de los datos de las personas. Lo hice 3, 3. Después, para sacar este dato, lo cogí 3 más 2, 5. 5 más 0, 5. 5 más 4, 9. 9 más 6, 15. 15 más 4, 19. Y 19 más 1, 20. De ahí saqué la frecuencia relativa. ¿Cómo lo hice? Este dato de personas lo dividí en 20, que es el total de personas que estamos sacando la tabla, y lo multipliqué por 100, que es la cantidad total que me debería de dar en la frecuencia relativa. Y ese mismo paso se lo apliqué a cada uno de los datos de la frecuencia relativa. Y por último le saqué el porcentaje. Le saqué de la frecuencia relativa, le pasé el 15. 15 más 10 sería el 25%, más 0 sería el 25%. 25% más 20 serían 45, hasta que me dio el 100%, para poder verificar que la tabla estaba bien hecha. Entonces, la primera pregunta nos dicen: ¿qué porcentaje acá, ¿cuántas personas leyeron 2 libros? Entonces, según la tabla que yo realicé, 2 libros lo leyeron 0 personas. Para una frecuencia absoluta acumulada de 5, una frecuencia relativa de 0 y un porcentaje de 25%. En el segundo, ¿qué porcentaje leyeron 3 libros? Entonces, nos vamos acá a 3 libros, que lo leyeron 4 personas, leyeron 3 libros, y el porcentaje me dio 45%, aproximadamente el 50%. Y por último nos preguntan: ¿qué porcentaje leyeron 6 libros? El cual nos dicen 6 libros, 6 libros, una persona se leyó 6 libros,
el cual me da el 5%. Y con esto doy por realizada mi, mi exposición y mi recuperación o trabajos adicionales para mejoramiento de estadística. Muchas gracias a todos y espero que estén muy bien. Hasta luego.